Hola, mi nombre es Michael Steven Rodríguez Velázquez y en este video hablaremos acerca de los grupos. También veremos otros temas como qué es un grupo social. También analizaremos los grupos primarios, los grupos secundarios y los grupos terciarios. Analizaremos sus características principales y también veremos qué es una diada, qué es una triada. También veremos la definición de situación en términos sociológicos y veremos cuáles son las principales perspectivas sociológicas que existen. Comenzaremos con la definición de qué es un grupo. Un grupo es básicamente un conjunto de personas que comparten diferentes intereses, gustos y valores y que por lo general tienen un objetivo en común. Los grupos por lo general están basados en relaciones familiares o laborales y son fundamentales para el desarrollo social y personal de todas las personas. Bien, ahora que ya sabemos qué es un grupo, veremos cómo estos se dividen y subdividen. Primero tenemos a los grupos primarios, que son aquellos grupos caracterizados por relaciones íntimas y duraderas y son fundamentales para el desarrollo social y emocional de los individuos. Un ejemplo de este tipo de grupos son la familia y los amigos cercanos. Las interacciones en este tipo de grupos suelen ser cara a cara y están cargadas con un fuerte componente emocional. Luego tenemos a los grupos secundarios. Los grupos secundarios se forman con el propósito de realizar una tarea concreta o una tarea en específico. Las relaciones en este tipo de grupos son más bien formales y no tanto personales. Un ejemplo de este tipo de grupos serían los equipos de trabajo, las asociaciones profesionales o las organizaciones laborales. En este tipo de grupos las relaciones suelen ser más superficiales y están orientadas a conseguir una meta específica. Por último tenemos a los grupos terciarios. Los grupos terciarios son aquellos que no implican una interacción directa, pero no por esto dejan de ser grupos, simplemente no están basados, como dije, en una interacción directa, sino más bien están basados en características comunes. Por ejemplo, la clase social, la religión o la raza. Estas características comunes entre diferentes personas los hacen parte de un mismo grupo, pero vendría siendo un grupo terciario. Los individuos en estos grupos pueden sentirse parte de un grupo terciario sin interactuar directamente. Por ejemplo, un grupo de personas que asisten a una misma iglesia se sienten parte de un mismo grupo porque practican la misma religión y van a la misma institución, pero no necesariamente interactúan constantemente o de manera directa. Ahora veremos lo que es una diada y una triada. Bien, comencemos con la diada. La diada es básicamente un grupo formado por solamente dos personas y es el más pequeño de los grupos. La interacción en sus grupos suele ser muy cercana y muy personal y por lo general suelen ser relaciones de pareja o de dos amigos muy cercanos, por poner un ejemplo. Estos grupos, aunque son los más pequeños, también son los más frágiles, pues si un integrante del grupo sale del mismo, el grupo se desintegra por completo. Pues para que exista un grupo tiene que estar compuesto por mínimo dos personas. Entonces, si una persona se sale del grupo, solo queda una persona y una persona cada quien por su lado. Entonces, ya no se puede considerar un grupo. Luego tenemos a la triada. La triada es un grupo compuesto por tres personas. Podríamos decir que entonces se suma un integrante. La triada es un grupo mucho más dinámico por la misma razón, porque está compuesta por más integrantes. Y en estos grupos las decisiones se toman por mayoría, se podría decir. Si un integrante no está de acuerdo, pero dos sí, por lo general el grupo va a tomar la decisión del sí, ya que más integrantes están de acuerdo. A diferencia de que esto se me olvidó mencionarlo, en la diada no. En la diada, cuando se tiene que tomar una decisión, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo esa decisión. Continuando con la triada, si un integrante sale de este grupo, el grupo no se desintegra. En este caso, el grupo se vuelve una diada y se vuelve un grupo más pequeño, pero no hay una desintegración del grupo como tal. Ahora veremos la definición de situación en términos sociológicos. La situación en términos sociológicos hace referencia a cómo los individuos actúan y reaccionan ante una situación determinada. Muchas veces nosotros como seres humanos sabemos cómo se espera que actuemos y nos comportemos ante ciertas situaciones,
Y por lo general nos apegamos a ciertas normas y roles y comportamientos ante diferentes situaciones porque es lo que se espera que hagamos. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo se espera que nosotros actuemos de manera formal y organizada. Ahora veremos cuáles son las principales perspectivas sociológicas. La primera perspectiva que veremos es la perspectiva funcionalista. Antes de comenzar a decir las perspectivas, quiero dejar en claro que dependiendo de las fuentes, estas perspectivas se pueden encontrar como teorías o perspectivas, depende de la fuente, pero para fines de este video las tomaremos a todas ellas como perspectivas sociológicas. Bien, comenzando con la perspectiva funcionalista, esta perspectiva ve la sociedad como un sistema compuesto por partes interrelacionadas que trabajan de manera junta y organizada para mantener una estabilidad y un equilibrio social. En esta perspectiva, cada parte de la sociedad cumple un rol o una función específica en la misma para que dicha sociedad funcione de manera correcta. La siguiente perspectiva es la perspectiva del conflicto. Esta perspectiva se enfoca en las desigualdades y luchas de poder que existen entre diferentes grupos dentro de una misma sociedad. La sociedad está compuesta por diferentes grupos que compiten por poder, riqueza y estabilidad, lo que genera conflicto y cambios sociales debido a estos conflictos. Esto se da debido a la lucha de poder que existe entre estas diferentes partes. Por ejemplo, por un lado tenemos al proletariado o la clase obrera o trabajadora y por otro lado tenemos al propietario. En este caso se genera una lucha de poder por diferentes razones, ya sea porque los trabajadores quieren mejoras salariales y el propietario no quiere ofrecerlas. Así como existen muchos ejemplos en los que la sociedad se divide en claros grupos marcados. Sin embargo, esta perspectiva no tiene en cuenta que en el mundo real, por así decirlo, existe hasta cierto punto la cooperación y la estabilidad social siempre y cuando se respeten ciertas normas o derechos. Por último tenemos la perspectiva de la interacción simbólica. La perspectiva de la interacción simbólica se basa en que las interacciones cotidianas entre individuos y cómo éstas construyen la realidad social. Esta realidad social está constituida en cierta manera a través de símbolos y el significado de los mismos. Y a su vez es la sociedad quien crea, interpreta y modifica dichos símbolos en sus diversas interacciones.